Que hemos anunciado de Izquierda Unida, Unidad Popular, una querella criminal contra Rajoy y contra el gobierno de Rajoy, el gobierno del Partido Popular, por el trato que están haciendo a los refugiados y a la bochornosa situación que se está viviendo ahora mismo en toda la Unión Europea. Además, cuando lo hemos anunciado, hemos estado ante los medios de comunicación y hemos tenido la oportunidad de ver también las primeras reacciones, las que habéis escrito en Facebook, las que hemos visto en Twitter, y la verdad que la mayoría son de agradecimiento y por lo tanto os lo agradecemos también al mismo tiempo ese reconocimiento. Pero también es verdad que hemos recibido muchas críticas, incluido algunos de los diputados y diputadas del Partido Popular, por una referencia concreta, y es que he llamado literalmente a Mariano Rajoy dictador temporal. Y entonces, claro, eso puede llevar a equívocos, pero no tiene ningún equívoco, tiene una razón y un fundamento muy claro. Es un dictador temporal en la medida en la que es incapaz de acudir aquí al Congreso de los Diputados a que sea fiscalizado por los diputados y las diputadas, por el Parlamento, porque ahora mismo hay un gobierno en funciones, presidido por él, que no está rindiendo cuentas ante nadie. Y además parece que va para largo, por lo tanto, lo lógico sería que tuviera que pasar todas las decisiones que está tomando este gobierno por un control democrático y un control parlamentario. Pues bien, el Mariano Rajoy se niega a hacer esto, pero al mismo tiempo sí puede firmar contratos bochornosos, criminales, como el firmado por la Unión Europea y Turquía, que nos compromete a toda la sociedad española, y por lo tanto eso es verdaderamente lamentable. Y nosotros creemos, en este caso, que a ese tipo de actitudes, que son de falta de decoro democrático, se le suma la más grave. La más grave es el tratamiento a los refugiados y a las refugiadas, que se le están considerando simplemente como basura humana, se les están intentando quitar la dignidad, se les está haciendo que tengan que dormir a la intemperie, montando fogatas, montando hogueras para poder calentarse. Están ya en suelo europeo, están en suelo griego, y sin embargo lo único que recibe por este puñado de burócratas europeos es sencillamente un insulto, un tratamiento verdaderamente deleznable y encima una amenaza continua, habiendo asumido el discurso de la extrema derecha de que los inmigrantes son verdaderamente un peligro. Pero el único peligro que hay aquí es el clasismo y la xenofobia de Mariano Rajoy y de los puñados de burócratas que le acompañan, porque son gente que va contra la pobreza, van contra los pobres, porque lo que temen es a un montón de personas que son pobres. Cuando hay un inmigrante que tiene dinero, que le sobra por las razones que fuera, le permiten entrar a España perfectamente, pero cuando se está hablando de una persona pobre o su familia, lo que se le está metiendo es en prácticamente campos de concentración, que además están siendo, gracias a las ayudas de las ONGs y del movimiento civil, por lo que están pudiendo sobrevivir a duras penas, porque los gobiernos de la Unión Europea están mirando hacia otro lado. Y nosotros en Izquierda Unida, Unidad Popular, creemos que esto va a pasar factura a lo largo de la historia, y no queremos que nuestras generaciones siguientes nos miren a nosotros como preguntándose ¿qué hicisteis o qué no hicisteis? ¿Por qué mirasteis a otro lado? Por eso nosotros no miramos a otro lado, nosotros tomamos decisiones y hemos decidido poner una querella criminal al gobierno de Mariano Rajoy porque vemos indicios claros de delito y de vulneración de los derechos humanos por haber firmado ese acuerdo, y naturalmente a la Unión Europea por todo lo que le corresponsabiliza esta decisión. Bueno, pues como bien decía Alberto, hoy lo que hemos hecho ha sido anunciar que vamos a presentar como Izquierda Unida una querella criminal contra Mariano Rajoy y su gobierno porque son cómplices del acuerdo que se firmó el viernes entre la Unión Europea y Turquía. Un acuerdo que hemos calificado como acuerdo de la vergüenza, un acuerdo criminal, porque lo que hace es poner en peligro millones de vidas y porque además es un acuerdo absolutamente insolidario y un acuerdo inhumano. Es un acuerdo que además consideramos que es ilegal porque vulnera el Convenio de Ginebra para los Refugiados, vulnera la Carta Europea de Derechos Fundamentales, vulnera el Tratado sobre Derechos Políticos y sobre Derechos Sociales y una gran cantidad de otros tratados internacionales, incluso los tratados de la propia Unión Europea, y podríamos decir que incluso las constituciones de los Estados miembros. Es un acuerdo, como decimos, criminal, es un acuerdo que lo que hace es un mercadeo de intereses, el interés de la Unión Europea en que otros hagan el trabajo sucio, en que sea Turquía la que se manche las manos de sangre, y el interés de Turquía por adherirse a la Unión Europea. Es un mercadeo por 6.000 millones de euros, como si los derechos humanos pudieran comprarse y pudieran venderse, y sobre todo también lo que implica es que se va a trasladar, se va a deportar, a expulsar
expulsar a los refugiados y a las refugiadas a Turquía como si Turquía fuera un país seguro, cuando no lo es, cuando el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ya ha destacado que Turquía no es un país seguro, cuando Amnistía Internacional ya ha anunciado, ya ha dicho que en Turquía se vulneran los derechos humanos, como se han tratado a los refugiados y refugiadas que ya hay en Turquía, se les ha detenido, se les ha golpeado, se les ha expulsado. Hay que también recordar la masacre al pueblo kurdo que se está llevando a cabo, la falta de libertad de expresión, la falta de libertad de reunión. Todo eso hace que Turquía no pueda ser considerado un país seguro y por eso hemos decidido también presentar esta querella criminal. Vamos a seguir denunciando el trato que se está dando a los refugiados y a las refugiadas y a las personas migrantes en Europa. Lo vamos a seguir denunciando en las instituciones, pero sobre todo en la calle. Hay que hacer una llamada a una gran movilización, porque yo entiendo que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, la gran mayoría, estamos en contra de cómo se está tratando a los refugiados y a las refugiadas y por eso hay que decir que este acuerdo no es un acuerdo en nuestro nombre. Creo que es importante destacar también que la Unión Europea tiene una responsabilidad, porque estas personas están huyendo de la guerra y están huyendo del hambre y de la pobreza que la Unión Europea ha provocado en sus territorios. Hay que recordar que fueron estados de Europa y también Estados Unidos quienes invadieron Irak, Afganistán, quienes han bombardeado Libia o quienes con sus políticas económicas han empobrecido a muchísimos países. Por tanto, hay que asumir esa responsabilidad y dejar de construir muros, vallas, de militarizar el Mediterráneo y de expulsar a las personas a Turquía y a países en conflicto.